Y de esta forma termina y concluye el ciclo de noticias. Soy Juan José Ríos, pero quédese con nosotros porque, como se lo hemos venido anunciando, esta noche está en entrevista el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo. Así que, compañeros, adelante. Gracias, Juan José. Buenas noches, bienvenidos al segmento de entrevistas de a las 8:45. Junto a Carmina Baltizán tendremos el gusto de conducir la entrevista de esta noche con el señor vicepresidente constitucional de la República, Guillermo Castillo. Carmina, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Mariano. Muchas Bien. gracias, señor vicepresidente. Bienvenido. Pues bueno, ustedes ven, el señor vicepresidente está ya aquí en el set de Canal Antiguo, así que sin mayor introducción vamos a iniciar esta entrevista. Vamos a aprovechar al máximo posible la presencia del señor vicepresidente para abordar pues una diversidad de temas, y con esos quiero iniciar, señor vicepresidente. Bueno, ya son pues varios días, varias semanas en los cuales ustedes, casi al inicio de su gobierno, han tenido que asumir una responsabilidad muy grande a partir de esta epidemia que se nos ha establecido aquí en el país. ¿Cómo han corrido esos días? ¿Cómo han sido pues las diferentes etapas? Estamos pues ya en una etapa muy difícil, como bien se había dicho, estamos en la etapa más difícil. La última semana de abril, la primera quincena de mayo, probablemente hasta la tercera, con la mayor cantidad de casos confirmados. Cuéntenos. Bien, muchas gracias, Carmina, Mariano, por la oportunidad de compartir con ustedes. En efecto, veníamos muy bien, lo hemos dicho, como país, avanzando en una serie de actividades pues que tenían que ver con el quehacer económico, político y social. Sin embargo, no solo nosotros, el mundo no se esperaba una situación de estas y nos ha tocado que lidiar con ella. Si bien es cierto, la primera motivación es preservar la salud y la vida de las personas, y por eso se debió tomar una serie de medidas, pero obviamente eso genera otras consecuencias que también están afectando ya al país. Ahora bien, creemos que las cosas se han hecho bastante bien. Las decisiones del presidente pues han avanzado en una línea correcta desde que se emitieron el estado de calamidad, se cerraron fronteras, las líneas aéreas dejaron de venir, el confinamiento, el famoso toque de queda, como se llama, suspender determinadas actividades. Pero reitero, eso tiene otros efectos en los que ahora estamos concentrados. Afortunadamente, la letalidad en el país no es de la magnitud de otras latitudes. Lamentamos la muerte pues, de las personas que hasta el día de hoy, miren, no superan los 26, son alrededor, y los casos pues, de contagios igual, bastante controlados. En efecto, ya se había anunciado que para esta semana que pasó, la actual y la que pueda venir una o dos más, pues iban a hacerse los picos más complejos. Pero luego de ello esperamos que por el encapsulamiento que se ha tenido del contagio y el resguardo de muchas personas en cuarentena, esto vaya deteniéndose y la curva pues comience a descender. Esa es la expectativa que tenemos. Le estamos pidiendo a Dios que así sea. No tenemos una bola de cristal para garantizarlo. Sin embargo, pues ese es nuestro mayor deseo, y haciendo los esfuerzos correspondientes para que como país salgamos de esta pesadilla que nos ha tocado. Señor vicepresidente, hay muchísimas expectativas en el sentido de la apertura. Ya llevamos 55 días aproximadamente en esta pues, cuarentena, en este confinamiento. Muchas personas, los adultos mayores, por ejemplo, les ha costado mucho, y sobre todo la fuerza laboral. ¿Qué mensaje les puede dar? Porque estamos entrando después de 55 días a la parte más difícil. Bueno, Carmina, la verdad es que las decisiones que nosotros hemos tomado no han sido tan drásticas como ustedes las han visto en otros países, en donde los toques de queda se han ido pues 24 horas, los cierres de todas las actividades económicas se han dado. Nosotros, ustedes lo han advertido, todo el sector agropecuario prácticamente ha laborado. Las cadenas de suministros alimenticios, los supermercados funcionando, los centros financieros, todo lo que tiene que ver con las comidas para llevar, farmacias, es decir, mucha actividad económica no sufrió ninguna complicación, pero tenemos que reconocer que otras como el turismo, los servicios, el transporte público, urbano, extraurbano, los centros comerciales y mucho comercio se ha visto afectado. Y por eso mismo es que, reitero, en función de cómo la curva se pueda comportar en los siguientes días, nosotros tenemos que ir viendo ya la reapertura económica del país, porque hay gente que se la está pasando muy mal, lo tenemos que admitir. Afortunadamente, y si hay un momento podemos platicar de ello,
esta ayuda de los diferentes programas del paquete económico en algo va a paliar esta crisis, pero ya se están analizando los protocolos para que cuando llegue el momento, porque no podemos irresponsablemente decir mañana o el lunes se abren nuevamente las actividades, todo depende de los procesos en los que estemos. Sin embargo, vean, no podemos quedarnos confinados para toda la vida, ese virus vino para quedarse y con las medidas de bioseguridad nosotros tenemos que comenzar a trabajar para que ese engranaje que reitero de la actividad económica y social como venía hasta el mes de marzo cuando se tomaron las medidas pueda comenzar a funcionar. Este es un gran país, lo hemos dicho muchas veces y esperamos que una vez se comience con las medidas correspondientes a funcionar, podamos generar nuevamente esa reactivación económica tan esperada por el país, ¿verdad? Señor vicepresidente, yo quisiera reiterar la pregunta de Carmina en el sentido de ese mensaje que algunas personas están necesitadas de saber, de conocer. Y lo decía, hay muchas personas de la tercera edad, mayores de 60 años, que, por ejemplo, aun cuando están en la vida laboral, no pueden llegar a sus puestos de trabajo, no pueden hacer teletrabajo. Ayer fue un día muy difícil para muchas madres donde no pudieron recibir, no pudieron abrir la puerta de sus casas para recibir a sus seres queridos. Y esas personas han pasado verdaderamente 55 o más días totalmente encerrados. Ya se muestran signos de fatiga, de agotamiento y en algunos casos hemos escuchado ya de problemas psicológicos por tanto tiempo estar encerrados. Para ellos todavía no hay respuestas muy concretas y ese es el tipo, y esa creo que es la pregunta fundamental que en este momento le planteamos. No, en efecto, miren, reitero, hay personas que se lo están pasando muy mal. Ese confinamiento, además de violencia, además de los problemas psicológicos que significan el encierro, afectan a muchas personas que han llevado una vida normal, que se sienten productivos, pero en el caso de los adultos mayores que mencionan, muchos de ellos trabajando y haciendo una vida, pues por ser los más vulnerables a este problema y las fatalidades, es que en ellos ha recaído también la drasticidad de las decisiones en el confinamiento. Pero reitero, nosotros tenemos el comité de crisis en el que pues varios ministros, el presidente, el vicepresidente lo integran y en el que se está haciendo un análisis de todo lo que está ocurriendo día a día. Esto permite, además de la inteligencia que se tiene y de la información del Ministerio de Salud, fundamentar las decisiones del presidente. Y por eso mismo les reitero, nosotros ya estamos trabajando los protocolos de muchas actividades económicas. Por ejemplo, el uso de la mascarilla, miren, eso vino para quedarse por mucho tiempo. Nadie va a poder ir a un establecimiento educativo, a un centro comercial o a una actividad económica, la que sea, sin que use la mascarilla. Igual en la calle, se mantendrá la obligación de utilizarla. El mismo distanciamiento social, especialmente en el transporte público. Porque miren, no podemos abrir la actividad económica o las funciones públicas hasta que el transporte público, que es el principal medio de comunicación de muchas personas, con las precariedades del caso que tenemos en el transporte, se pueda dar. Y por eso mismo, dentro de los protocolos, el transporte público no podrá estar funcionando a un 100% como venía hasta el mes de marzo. Se tiene que tener una capacidad determinada de abordaje de personas. Los centros comerciales, ningún centro comercial podrá permitir que una persona entre sin mascarilla. Tiene que haber gel, alcohol, las esponjas para el cuidado de los zapatos, la contaminación. Los food courts, lo hemos dicho, no podrán abrir inmediatamente para comer en el lugar, sino solamente para llevar. Los cines todavía no pueden comenzar a funcionar. Ya tenemos los protocolos de las iglesias que también nos están haciendo ya el llamado de cuándo se va a iniciar. Así que, Carmina y Mariano, miren, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, no, reitero, no nos podemos quedar todo el tiempo confinados, pero sí tampoco quisiéramos irresponsablemente, especialmente en estos días de los picos, decirles, miren, el jueves se abre la actividad económica. No, obedece a los resultados que podamos tener de las acciones que vienen, pero sí reconozco y admito que ya va siendo necesario que comencemos la vida normal que todos los guatemaltecos desean. Señor vicepresidente, usted estuvo el día de hoy en el ICS. Las relaciones entre el gobierno y el ICS han venido un poco tensas, como dimes y diretes. ¿Nos podría comentar acerca de su visita? Bueno, yo creo que es un tema de nostalgia y alegría que me hizo visitar al ICS hoy, que fui por dos razones. La primera, ayer platicando con mi esposa, es que mi hija nació en el ICS.
Fue hace 26 años que me recuerdo, de 2 en 2 subí las gradas para llegar al 4.º nivel en donde está maternidad. Y por eso decidí hacer una visita al ICS y ver de qué forma están trabajando también los protocolos. Pero luego de ello, miren, llevarles un mensaje. Las relaciones y coordinación de trabajo entre el ICS y el Ministerio de Salud como ente rector son importantes, porque son nuestra primera línea de contacto y de atención a lo que son pues las personas que buscan la atención de salud. Pero después de eso, que haya una fricción de gobierno con el ICS, por supuesto que no. El ICS es una institución de los trabajadores y yo creo que lo que ustedes escucharon, y lo tengo que decir con mucha claridad, es la preocupación del presidente de cómo se estaban manejando los casos en el ICS y la atención que se le estaban dando a las personas. Ya funcionarios del ICS con los del Ministerio de Salud se han reunido, han superado algunos de esos problemas, así que lo que esperaríamos es que las actividades se puedan llevar de una forma normal, pero para nada es una intención de gobierno afectar lo que es la institucionalidad del ICS. En eso sí quiero dejar el mensaje con mucha claridad. Señor vicepresidente, en la respuesta anterior usted hacía mención a varias situaciones que están trabajando y comprendemos, las preguntas no van para forzar algo precipitadamente porque sabemos que tiene que haber un equilibrio entre la preservación de la salud y la vida y el tema también que afecta, que es el tema económico, pero hay algunas actividades que, aunque no están explícitamente autorizadas, empezaron a operar en un claro fraude de ley. ¿Cómo manejan ustedes cuando se percatan de que por la ansiedad, por la necesidad, algunos empezaron a romper las normas y las disposiciones presidenciales? ¿Que los toleran, sencillamente cierran los ojos y dejan que exista esa situación? ¿O cómo actúan ustedes? No, vean, las actividades que están autorizadas son las que están funcionando. Yo no creo que sea una permisividad de gobierno de que todo el mundo comience a trabajar. O sea, hemos visto un tráfico de pronto inusual, tomando en cuenta las decisiones de gobierno en las que se pide a la población pues mantenerse en casa y que no haya aglomeraciones. Pero creo yo que en parte obedece a las actividades que están con la autorización para trabajar, que no generan aglomeraciones, en donde las personas están respetando determinadas normas. Y para serles honestos, miren, mucha de esta actividad económica se está haciendo necesario que paulatinamente empiece ya a generar una actividad económica, pero no es de parte del gobierno que haya una, reitero, autorización para que se pongan a trabajar ya de forma normal como se venía haciendo hasta marzo. Esperamos que eso sea lo que venga ya en los próximos días. Señor vicepresidente, con relación a pues este confinamiento y la enfermedad, yo leí el día de hoy una entrevista que le hicieron a un médico español, de psiquiatra, y está encargado de cierta parte del Departamento de Salud en la ciudad de Nueva York. Y él comparaba con el 11 de septiembre este incidente, y él decía que lo más terrible que la gente no está evaluando es las repercusiones que el confinamiento puede tener para las personas. Y él decía que lo más terrible es que el ser humano planea. Nos vemos mañana, hablamos la semana entrante, nos juntamos, hacemos un deporte, vamos al cine, etcétera. Y ahora las personas se quedaron sin ese mañana. Y que para muchos va a ser difícil ese regreso, y pensemos específicamente en este grupo de la tercera edad, que la ha tenido realmente más duro que el resto de la población. Vean, yo creo que ni lo más drástico el problema del coronavirus y su peor repercusión en muchos países del mundo va a ser tan complicado como determinadas medidas que los gobiernos en muchos países están tomando. Y les doy el ejemplo de Guatemala. En Guatemala mueren por año alrededor de 80,000 personas. Ese es el promedio en los últimos 5 años, 80,000 personas. Nadie se da cuenta. Pocos nos enteramos de qué pasa con esa situación. Nosotros por el coronavirus llevamos, gracias a Dios, lo lamentamos, alrededor de 26 personas fallecidas. Pero miren el efecto que ha tenido, lo complicado que significa adoptar esas medidas y la reacción que vendrá y los efectos en el aspecto económico. O sea, lo tenemos claro. Pero acá, miren, volvemos al tema. La principal prioridad del gobierno en este momento es la salud y la vida.
y lo quiero decir así, a pesar de que yo he tenido alguna relación con el sector comercial, no ha sido este un momento de regalías ni de utilidades. Lo primero ha sido la vida de las personas. Luego tendremos que ver los aspectos económicos, cómo se van resolviendo. Y por eso vean, la misma ayuda económica que se les estará otorgando a las personas en los diferentes paquetes económicos que se han anunciado y que ya muchos de ellos están funcionando, permitirá en parte que ese engranaje económico pueda ayudar a resolvernos el problema en que nos vamos a ver. De hecho, el crecimiento en Guatemala hasta el mes de marzo fue positivo. Yo hablaba con muchas personas en el sector económico, con muchos trabajadores que me decían, miren, mi empresa veníamos creciendo a un 10%, a un 15%, a un 20%. Sin embargo, las situaciones cambiaron. La misma recaudación tributaria. El primer trimestre íbamos normal, según datos del superintendente de administración tributaria. En abril ya tuvimos la repercusión. De hecho, estamos 1.000 millones de quetzales de déficit. En consecuencia, Carmina, todo eso que es en función a tu pregunta y este análisis que se hacía, pues obedece a las repercusiones por las medidas que significan primero salud y vida. Pero tenemos que salir de esto. Creo yo, y reitero, miren, le estamos pidiendo a las personas que nos tengan paciencia. No es una decisión antojadiza conminar a las personas al encierro, ni de tener actividades económicas, sino que también lo estamos viendo que en otras partes del mundo está ocurriendo. Gracias a Dios nosotros no tenemos ni la siniestralidad que ocurre en otros países, ni mucho menos hemos cerrado las actividades económicas como en otros lugares las están haciendo. Así que de esto vamos a salir, pero es cuestión de tiempo. Hay situaciones, vicepresidente, donde se comparte precisamente de que las cosas en Guatemala son diferentes, aunque se tiene como referencia para tomar decisiones cosas que pasan en otras latitudes. Usted ha hecho mucho énfasis en ciertos datos y que apreciamos que sustente sus aseveraciones con datos. Pero hay un reclamo de la comunidad investigadora, de analistas, de científicos guatemaltecos, que la información que está fluyendo es muy escasa, es errática, series que no cuadran. Y le voy a dar un ejemplo de lo que últimamente se ha comentado en estos círculos. Y es, por ejemplo, se hizo mucho énfasis que el grupo más vulnerable eran los mayores de edad de 60. Sin embargo, el grupo etario que ustedes que transmiten información de mayor afectación se ubica entre los 25 y 40 años. No son los de mayores de 60. Y si uno se va a la poca información que se obtiene sobre el grado de letalidad, que es la relación de los infectados con los que mueren, precisamente son otros los que están muriendo y no los mayores. ¿Por qué razón? Y eso lo he planteado en varias oportunidades, no se abre para empezar a investigar más y a conocer más y entender más algo que, como usted correctamente dice, es un coronavirus que vino para quedarse y que vamos a convivir con él por muchos años? Pero si no se tiene la data, si no se conoce ni siquiera los resultados de las necropsias, se ha tenido acceso y respetando la privacidad, respetando todos los datos de protección tienen que respetarse, pero no hay análisis, no hay más que cierta información. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede acceder ya y empezar a estudiar más? Hoy, por ejemplo, JAMA, que es una de las revistas más prestigiosas médicas, científicas, y hacía un análisis de lo que está pasando con población latina en Estados Unidos, que tienen muchas de nuestras características. ¿Por qué no podemos ya empezar a hacer ese tipo de análisis, señor vicepresidente? Bueno, los análisis se están haciendo. Miren, esta es una función que el Ministerio de Salud lo está tomando con mucha seriedad. Hablabas de los grupos etarios, que por qué las personas adultas mayores no se contagian en la misma No, yo no digo que no se contagien, no, sino es... Bueno, obedece, entre otros aspectos, a que es a quienes más se les ha pedido en este momento que se resguarden, que se cuiden. Quizá pues otra parte de la población no guardó hasta antes de que fuera más drástico las medidas de protección. Miren, nosotros hemos visto en la calle, gracias a Dios, la mayoría de las personas están siguiendo las instrucciones del cuidado, porque si bien es cierto, es una responsabilidad de gobierno, pero también las personas se tienen que cuidar. A nadie le gusta estar contagiado y que estar sufriendo las enfermedades o que su vida pueda correr riesgo, y por eso se les pide que se cuiden. Pero toda esa información, Mariano, todo ese proceso de investigación tiene que venir, se tiene que dar, y el Ministerio de Salud, miren, está ocupado en ellos.
Yo he estado escuchando los problemas que hay en algunos hospitales, las peticiones que están haciendo los equipos médicos, y se está dialogando con ellos, se está hablando para que podamos tener en donde piden más médicos, pues la posibilidad de contratarlos. Tampoco se puede contratar de un día para otro, eso es un proceso para que llegue gente calificada, el otorgarles el equipamiento básico, en eso se está trabajando, el ministro está dialogando con ellos, así que se están haciendo los esfuerzos, Mariano, y miren, yo lo tengo que decir con mucha claridad, es una dicha que de verdad tenemos que el presidente sea médico. Y Alejandro ha llevado muy bien estos casos porque la mayoría de las decisiones es él y el ministro de Salud las que han estado tomándolas. Y miren los resultados, hoy no son malos. Que quisiéramos tener menos infectados, por supuesto, que menos personas fallecidas, ya lo creo. Pero de la forma que se ha manejado la situación, creo yo que da una muestra de la seriedad con la que se ha abordado el caso desde el gobierno. Señor vicepresidente, con relación a eso, una de las principales críticas a salud precisamente es que dentro de la página web y la información que se les pide, por ejemplo, el señor presidente o el ministro dicen, bueno, hoy se realizaron tanto número de pruebas, pero uno busca esa información y solamente se encuentra en los videos de las cadenas, en las personas que se dedican a hacer el resumen que le comparten a todos, que realmente ya se ha vuelto de costumbre a las personas esperar el resumen de lo que sucedió en la cadena nacional con relación a los casos, pero en salud específicamente no están. O sea, yo no me puedo meter y decir cuántas pruebas se hicieron hoy, porque es bueno, el aumento, se ha hablado muchísimo del número de pruebas, sobre todo la fase de apertura va acompañada de pruebas masivas, pero esa información no está disponible para las personas. Yo no sé realmente si la página del ministerio está actualizada o no, pero lo que sí les puedo garantizar es que las pruebas y la información que se está dando por parte del gobierno, en particular el Ministerio de Salud, que es el que la genera, pues es la correcta. No hay más fallecidos, es un dato real, porque si no tendríamos la información, la misma gente se quejaría, miren, mi familiar murió en una casita de coronavirus y ustedes no lo tienen registrado. Ese dato se tendría, así que pues ahí no hay ni subregistros ni datos equivocados. El presidente lo informó el día domingo, por ejemplo, se realizaron alrededor de 800 pruebas. Es decir, las pruebas se están realizando. Lo que informa el gobierno es lo que se tiene y por eso, miren, pedirles, el ente rector en esto es el Ministerio de Salud y están haciendo todos los esfuerzos correspondientes para practicar las pruebas a las personas que se estima deben tenerla. No es un problema de pruebas, pruebas hay para quienes se les tenga que otorgar. Hoy se practicaron más de 300 pruebas y se tienen pendientes resultados de otras más, así que en esa línea estamos trabajando. Vean, seguimos operando con un presupuesto que fue aprobado en el 2018 para que operaran en el 2019. Presupuesto que para nada estaba condicionado para atender una crisis como esta. Seguimos trabajando, mire, y Mariano, tú conoces el ministerio con sus precariedades, heredamos algunas situaciones complejas, pero acá no estamos para llevarle la culpa a gobiernos pasados, estamos para resolver las situaciones, porque para eso trabajamos en un proceso eleccionario y acá estamos tomando las decisiones correspondientes, así que decirles, miren, lo que estamos haciendo y lo que se está presentando, Carmina, aun cuando la información no pueda estar actualizada en la página del Ministerio de Salud, pues es lo real y son los datos correctos que se están proporcionando. Vicepresidente, yo creo que pocos pueden cuestionar de que efectivamente se está trabajando casi 24 horas diarias, se nota en los rostros de los funcionarios la intensidad del trabajo, de la dedicación. Hemos tenido oportunidad de entrevistar ya estas 10, 11 casi 11 o 10 y media a funcionarios que todavía están en sus despachos y no pasando el tiempo, se nota que están trabajando. Creo que esa parte sí hay un reconocimiento. Ahora empieza esa fase, como decía Carmina, 55 días, casi acercándonos a los 60 días, donde la efectividad de algunas de las acciones o decisiones empieza, como es normal, a ser por lo menos pidiendo explicaciones o haciendo repreguntas, porque se insiste, hay temas que no cuadran. Y quisiera pues que nos focalizáramos en algunos de los aspectos que preocupan. El tema de, por ejemplo, hoy los residentes, los médicos contratados en el hospital aquí temporal del Parque de la Industria pusieron un ultimato, en el sentido de que ya tienen varias semanas trabajando, no están en los equipamientos, no tienen contratos, en fin, son pruebas concretas, específicas, que aún con lo que usted correctamente dice de lo enmarañado de la norma y la burocracia, no, eso terminan siendo excusas
porque se puede resolver. Claro. Y no es el diálogo lo que están pidiendo mucho de ellos, son acciones concretas. Considera que esta semana ya podrán ser atendidas todas esas demandas, no solo porque nos focalizamos mucho en la emergencia sanitaria, pero el sistema de salud de Guatemala es mucho más que eso y también están reclamando. ¿Qué perspectiva podemos darle a ellos que hoy están solicitando respuestas y no necesariamente diálogo? Mira, Mariano, yo lo he dicho en el transcurso del día, nosotros no estamos para estar dando justificaciones, sino para generar soluciones. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? En particular, en este caso específico, los médicos que te refieres, pero más que del Parque de la Industria, en donde hubo hoy un ultimato fue en Villanueva. En Villanueva nos también. pedían que tenía que haber más personal atendiendo esta emergencia. Vean, ese es un tema en el que ya se platicó con los médicos. El ministro llegó a un acuerdo con ellos. Se está ya definiendo en esta semana el otorgamiento de más médicos, de más personal para que puedan atender los epidemiólogos, lo que ellos están requiriendo. También en el caso de insumos, de la compra de productos para abastecerlos de lo que se necesita. Lo básico lo tienen, lo necesario está. En consecuencia, ellos mismos, de hecho, querían ir a una sesión permanente, por así decirlo, y no trabajar, pero comprendieron la situación, lo complejo que es decirles, bueno, mire, mañana mismo traemos más médicos, pero la solución se les dio y ellos la aceptaron, así que yo te diría, en eso se está trabajando, los acuerdos están, y yo tengo que admitir, miren, las personas que nos están ayudando ahí, lo que quieren es contar con los equipos, con los materiales y que exista el personal suficiente. Ese esfuerzo el ministerio lo está haciendo. No hay ningún tipo de mala intención o de situaciones que pretendan retrasar las ayudas, sino más bien los procesos, Mariano, en los que afortunadamente pues se está avanzando para resolver los problemas. Señor vicepresidente, hay un tema que surgió hace unos días y ahorita quisiera repreguntárselo a usted específicamente, el tema de los apoyos con aliados. Se habló en un momento que causó bastante ruido el tema de comprar equipo chino y teniendo a Taiwán de la mano, Taiwán que siempre nos ha dado la mano, que Guatemala lo apoya internacionalmente, Corea, por ejemplo. En esta fase de reapertura sería realmente idóneo tener el apoyo de estos dos países. ¿Han hablado algo? Bueno, miren, nosotros, gracias a Dios, tenemos relaciones de cooperación con diferentes países y no podemos ser exclusivistas de descartar la ayuda de uno y apoyar únicamente la de otro. Gracias a Dios, como país, hemos estado teniendo de Taiwán y de Corea muchos aportes, muchos apoyos y los ofrecimientos de continuar. Así que en esa línea estamos trabajando. La traemos como una visión de país, de gobierno, de trabajar con ellos sin ningún problema. Así que yo les diría, las relaciones con Taiwán y con Corea pues se mantienen al más alto nivel. No, pero específicamente para la reapertura, porque ellos son países que realmente no cerraron Es y correcto. nos están apoyando. Sí. Ajá. A eso me refiero. Nosotros, la comunicación con los embajadores es de primer nivel. Y en todo este proceso de reactivación económica, miren, son muchas cosas en las que nos tenemos que concentrar, porque hay un tema, yo le llamaría COVID y otro post-COVID. El COVID es toda la ayuda que se está dando en este momento, pero que esa es finita. Los 3,000 quetzales terminan en 3 meses, el aporte al bono informal, la ayuda alimenticia en algunos de los casos, pero después viene un proceso de toda una reactivación económica en el que honestamente solos no lo podemos hacer. Y la cooperación internacional juega un papel fundamental. De hecho, vamos a necesitar que venga a Guatemala mucha más inversión. Afortunadamente, el manejo de esta crisis y la forma como se ha llevado el proceso de atención, también desde el aspecto económico, que no se cerraron todas las actividades, nos ha posicionado y hemos recibido información de países que están viendo a Guatemala como un destino atractivo para un proceso de nuevas inversiones. El mismo sector empresarial, todo el sector productivo a nivel de Guatemala está claro de que para el próximo año, porque son datos que el Banco de Guatemala ha generado, vamos a tener un repunte en la actividad económica y el decrecimiento que se pueda reflejar este año, pues se verá compensado el próximo año con todo el proceso en el que estamos. Así que estos países seguramente, Carmina, serán un pilar fundamental en el desarrollo que estamos Que lo han hecho teniendo. muy bien. Por supuesto.
Precisamente la era post-COVID es la que quisiéramos abordar en la segunda parte de esta entrevista, vicepresidente. Vamos a hacer un corte en este momento, pero efectivamente creo que es momento ya de hablar de esa era post-COVID en el sentido de que vamos a convivir con el coronavirus y no que va a desaparecer, porque hay algunos que consideran que va a desaparecer, pero que creo que ahí están bastante equivocados. Así que los esperamos después del corte para continuar con la entrevista con el señor vicepresidente constitucional de la República, el licenciado Guillermo Castillo.